Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Piedad Valverde, soy parte del equipo de WeTrain y le doy la bienvenida al doctor Carlos García, Carolina Millán, por estar acá. Les agradezco por estar acá con nosotros. Estamos muy emocionados de poder compartir este webinar con todos ustedes. Hoy vamos a aprender un poco sobre hiperhidrosis en pediatría, esta patología que da una sudoración excesiva en los niños y que afecta tanto, ¿no?, la calidad de vida. Así que, bueno, vamos a aprender de manos de expertos sobre el diagnóstico oportuno de esta patología, así como también el tratamiento, las distintas opciones que tenemos de tratamiento a mediano y a largo plazo, como para poder aprender un poco más y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Este webinar va a tener una duración total de 1 hora, van a ser 20 minutos por cada una de las presentaciones y al final de las presentaciones vamos a tener otros 20 minutos de preguntas, así que los animamos a todos a que dejen sus mensajes en el chat para poder ir respondiendo al final todas las dudas y preguntas. Bueno, les presento al doctor Carlos García Hernández. Él es nuestro primer disertante de hoy. El doctor es cirujano pediátrico, egresado del Instituto Nacional de Pediatría de México, profesor titular del curso de alta especialidad de cirugía de mínima invasión pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor Carlos García. Y la doctora Carolina Millán, bueno, la conocen, ella es jefa del Servicio de Cirugía Pediátrica y del área quirúrgica de la Fundación Hospitalaria y la actual presidenta del capítulo latino de AIPEC. Les doy nuevamente la bienvenida a ellos y a todos y gracias por estar acá. Bueno, sin más preámbulos, no sé si quieren empezar, doctor García, con la presentación. ¿Sí ven ahí bien la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. buenas tardes y quiero agradecer a todo el grupo de WeTrain y desde luego a mi amiga la doctora Carolina Millán por esta invitación para que hablemos de un tema cuyo diagnóstico no es claro porque mucha gente no lo ve como una enfermedad y es un verdadero problema para muchos pacientes, que es la hiperhidrosis en los niños. La hiperhidrosis hay que definirla como cuando existe una sudoración excesiva que el organismo produce en respuesta a calor o bien estímulos emocionales, cuando la gente dice que se pone nerviosa, que supera los parámetros fisiológicos. ¿A qué nos referimos con que supera los parámetros fisiológicos? A que interfiere con su calidad de vida. ¿Qué es lo que sucede? El paciente empieza con una sudoración excesiva, está trabajando con una computadora, no puede, se ensucia el teclado, si trata de escribir, ensucia el cuaderno y tienen en realidad mucho problema. Algunas personas que hemos tratado que tocan el piano, realmente es vergonzoso lo que está sucediendo alrededor de ellos porque tienen las manos escurriendo, lo cual no les permite llevar a cabo sus actividades del día. Y los que tienen hiperhidrosis plantar, algunos de ellos hasta se resbalan si usan cierto tipo de calzados. Esto no es lo esperado, conduce a muy graves problemas disfuncionales, psicológicos, sociales y profesionales, pero al menos aquí en México la gente no lo percibe como que esto es una enfermedad. Existen dos tipos de hiperhidrosis en pediatría. La primaria, que es la que ocurre del 1 al casi el 5%, y aquí es muy importante que cuando tengamos un paciente en evaluación porque tenga un problema de hiperhidrosis, descartemos otras causas porque la secundaria es mucho más frecuente y se debe a procesos infecciosos, alteraciones endocrinas, muchas veces como puede ser el hipertiroidismo o la diabetes, y que no nos quedemos con la idea de que no hay que hacer más estudios. Si nosotros en una buena historia clínica logramos documentar que el paciente presenta algún rasgo de alguna enfermedad sistémica como la estoy mencionando, primero debemos descartar esa enfermedad sistémica antes de plantear algún tratamiento para la hiperhidrosis primaria.
Existen dos tipos de glándulas en el cuerpo. Unas son las glándulas écrinas, de las cuales hay 3 millones y que están localizados en los sitios que aquí les enseño. Uno es en el mentón, en las palmas y en las plantas. Estas 3 millones de células están todo el tiempo funcionando, las regula la acetilcolina y se inhiben con atropina. Y el otro tipo de glándulas que existen en el cuerpo, que son importantes, son las glándulas apócrinas. Estas glándulas apócrinas se localizan a nivel axilar y a nivel genital. Pero estas glándulas producen una sudoración ya de más mal olor, producen una sudoración más espesa y son activas principalmente después de la pubertad y están relacionados con la presencia de los folículos pilosos y bien pueden producir hiperhidrosis en pacientes más pequeños. La regulación, el problema de la hiperhidrosis es una afectación en la regulación del sistema simpático. Como aquí vemos nosotros, las fibras postganglionares inervan todo el sistema tegumentario. Esta es la cadena simpática que corre paralela a la columna, que tiene muchas otras funciones como las que aquí le estamos mencionando, pero habitualmente en los plexos que están por abajo de T2 a L2. Ahí hay función sobre los ojos, sobre el corazón, sobre el pulmón y demás. Y donde nosotros estamos viendo que existe más actividad para lo que concierne a la hiperhidrosis primaria es en dos sitios. Uno, cuando es palmar, sobre todo, es entre T2 y T4 a nivel simpático y para plantar se dice que es a nivel de las lumbares, lo cual ha planteado algunos tipos de tratamientos. La evaluación, como yo les comentaba, al menos aquí en México, no se reconoce mucho como una enfermedad. Realmente los pacientes viven apenados por esta situación, sobre todo cuando son los que más, el grupo que tenemos más importantes de muchachos y muchachas en la edad puberal, y entonces les da temor salir con algún muchacho, con alguna muchacha, porque no quieren que le tome la mano y demás, y toda la gente dice, no, lo que pasa es que estás muy nervioso. Sí es cierto, las situaciones de tensión, como ya vimos, aumentan la sudoración, pero normalmente mantienen una tasa fija de sudoración y una de las características al momento de que les tocamos que normalmente tienen sus manos muy frías, están sudando y tienen sus manos muy frías. Como les comentaba yo, hay que descartar afectación sistémica, hay que buscar síntomas asociados que alerten otras causas que nos pueden llevar a un mal diagnóstico, pero definitivamente impactan en la calidad de vida y antes de que nosotros tomemos una decisión de tratamiento, hay que ver el patrón de distribución. Se pueden hacer algunas pruebas para ver exactamente qué tan severo es este problema y uno de ellos, de los más aceptados, es el test de Minor o de yodo almidón, en el cual se evalúa las zonas que ustedes pueden ver en este esquema, se coloca un poco de una solución de yodo, luego se deja secar, se aplica almidón, se espera la reacción y nosotros podemos ver las zonas de sudoración acentuada al tenerlas aquí delimitadas. Esto sirve muchas veces para establecer el diagnóstico, ya que descartamos afectaciones sistémicas, pero también nos es muy útil cuando nosotros queremos tener un control y decir, bueno, este paciente ya lo operé y me dice que de alguna manera todavía no logra obtener esa mano seca y caliente, que es el objetivo que buscamos después de la cirugía. Entonces, en esos casos es muy útil realizar un test de Minor o de yodo almidón. Toma de decisiones que me gustó dejárselas así de complicada porque de repente así nos complicamos nosotros con los pacientes los tratamientos. En los casos de hiperhidrosis focal, en casi todos, ya sea craneofacial, palmar, axilar, palmoaxilar o plantar, hay métodos tópicos, cremas, que casi siempre es a lo que más la gente acude y de hecho a veces algunos pacientes tienen hasta dermatitis importantes de tantas cosas que les dicen que se pongan. Toxina botulínica, que tiene un efecto nada más transitorio, anticolinérgicos y ansiolíticos. Y sí, si bien es cierto, ya como lo comentamos, si hay un factor de nervio atrás de todo esto, no es precisamente la mejor de las condiciones para tratar a estos pacientes. Yo les tengo que decir que, como vamos a ver, la mayor parte de los pacientes que hemos tratado nosotros con tratamiento quirúrgico ya habían recibido algún tipo, uno más de estos tipos de tratamiento. Y solo se dice cuando hay fallas de tratamiento médico que tal vez podría ser útil en casos leves, entonces se debe considerar la cirugía. E igual ocurre también para la hiperhidrosis generalizada. Estos son los sitios en donde se afecta la hiperhidrosis primaria, en la zona del bigote y de la mandíbula, a nivel axilar, a nivel palmar,
a nivel genital y a nivel plantar. La generalizada, todo el cuerpo tiene una sudoración importante, pero una cosa que hay que diferenciar entre la generalizada y la secundaria, donde también se afecta a todo el cuerpo, es que los pacientes están asintomáticos de otra enfermedad y sin embargo aquí los pacientes tienen síntomas generales, pérdida de peso, en fin, datos que hablan de otra enfermedad, sobre todo enfermedades endocrinológicas. Eso es todo lo que hay para tratarse los pacientes: antitranspirantes, anticolinérgicos, antiadrenérgicos, astringentes, ansiolíticos, inhibidores de la recaptación de serotonina, bloqueadores beta, iontoforesis, toxina botulínica. Todos con un pobre control de la enfermedad, porque definitivamente los antitranspirantes pueden funcionar de inicio, por poner un ejemplo, y al ratito ya no funcionan o ya se hicieron una dermatitis. Los anticolinérgicos también tienen otros efectos, al igual que los antiadrenérgicos, que pueden producir cierto tipo de problemas, entonces el paciente no los puede estar tomando todo el tiempo. La iontoforesis, que es meter el paciente con corriente para bloquear toda esa respuesta acelerada del sistema simpático. Y por último, la aplicación de toxina botulínica, tienen efectos transitorios que aunque al inicio parece que se controlan, el paciente necesita estárselo poniendo de manera repetida. El tratamiento quirúrgico, que es finalmente hacia lo que nosotros vamos a enfocarnos más, depende mucho de una interrupción entre T2 y T4 a nivel de la cadena simpática, que como vamos a ver más adelante, se distingue perfectamente en este sitio paralelo a la columna. Aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el nivel en donde vamos nosotros a hacer la transección, porque como ya les ejemplifiqué, la cadena simpática se encarga de muchas otras cosas, y esta es una foto de qué es lo que vemos. Si ustedes pueden ver aquí, debemos identificar dónde está la cadena simpática. Aquí está T2, T3, T4, y normalmente la transección nosotros la hacemos T2, T3, y a veces, si el control de temperatura no nos ayuda a decir estamos bien controlados, nos bajamos un poco más hasta T4. Definitivamente el tratamiento laparoscópico vino a cambiar mucho del enfoque para el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, y aunque nuestra casuística no es extraordinariamente grande, en otros países, sobre todo en pacientes adultos, hay publicaciones con cientos de pacientes que nos hablan de este problema. ¿Y por qué la laparoscopia lo permitió cambiar? Porque habitualmente con un par de pequeñas incisiones nosotros podemos llegar hasta la parte más posterior del tórax para poder identificar la cadena simpática. Cuando esto no había laparoscopia, implicaba 2 cirugías de gran tamaño con incisiones muy grandes para poder llegar a estos mismos sitios. Esta es la posición como nosotros colocamos a nuestro paciente. Normalmente preparamos los 2 lados del tórax para hacer el tratamiento bilateral, y nosotros de manera muy importante dejamos las manos cercanas al anestesiólogo para que coloque un monitor de temperatura. Nosotros siempre que operamos hiperhidrosis lo hacemos con un monitor de temperatura, y esta posición nos deja trabajar bastante cómodo en el caso de los pacientes, porque nosotros, como vamos a ver ahorita, vamos a arribar por aquí a nivel axilar para poder llegar a este sitio. Y vean la ventaja de la laparoscopia. Aparte que es una pequeña incisión, de verdad permite identificar esta cadena simpática muy fácilmente. Recuerden todo el aumento que nos da la laparoscopia para que nosotros podamos ver toda la cadena simpática y decir, ok, aquí nada más es importante que nos ubiquemos nosotros y contemos bien las vértebras, porque aquí vamos a interrumpir entre T2 y T3. Habitualmente nosotros utilizamos 2 puertos, uno para la óptica y otro para el instrumento de trabajo, pero hay personas que lo llegan a hacer con un solo puerto. Realmente yo creo que no hay mayor problema de hacer un par de incisiones de 5 milímetros que se cierran muy finamente para poder tener un mejor control del instrumento, pero quien lo hace de manera uniportal no hay ningún problema. Entonces abrimos primero la pleura, y ya que abrimos la pleura, con este mismo gancho nosotros vamos a disecar. Ahí se ve muy bien el nervio. Esta es la cadena simpática. Vean cómo se distingue perfectamente. Se ve muy, muy bien. Y vamos nosotros a disecarla hacia los lados para poderla interrumpir. Hay personas que colocan grapas para interrumpir la cadena ganglionar. Nosotros lo que hacemos es, con el mismo gancho, con el de corriente monopolar, lo que nosotros hacemos es cortar ese nervio para poder tratar la hiperhidrosis. Entonces, hacemos una disección
no tiene por qué sangrar, realmente es una disección bastante limpia, como ustedes pueden ver. Nos aseguramos de estar en el sitio donde queremos interrumpir. Al mismo tiempo, nosotros estamos monitoreando la temperatura de la palma de la mano. Terminamos nuestra disección con el mismo ganchito y ya cuando lo terminamos, lo hacemos hacia arriba y hacia abajo para extendernos, que a veces tiene unas ramas pequeñitas como la que aquí pueden ver y que también necesitamos que sea interrumpido. Con la misma coagulación, nosotros vamos cortando ese nervio. Casi prácticamente este video está a tiempo real, no hay mucho que editarle porque no hay mucho que trabajar y es una cirugía realmente sencilla. Y como ustedes pueden ver, estas son las dos pequeñas incisiones que nosotros hacemos para poder realizar la operación. Colocamos nosotros una sonda sello de agua cuando terminamos, expandemos el pulmón y trabajamos el otro lado, hacemos exactamente lo mismo, expandemos el pulmón, retiramos nuestra sonda y el paciente sale sin sondas y sin nada. Se puede ir ese mismo día a su casa, come y se va a casa porque realmente no hay problema. Sí tomamos una radiografía de tórax para asegurarnos que no tengamos ningún neumotórax residual. Pero cuidado, si nos vamos un poco más arriba de lo que corresponde, el problema es que podemos producir un síndrome de Horner por afectación de la inervación que va hacia el ojo. Entonces, hay que asegurarse muy bien que estamos trabajando a nivel de T2, T4. Y el otro problema que hay tiene que ver con la sudoración compensatoria. La sudoración compensatoria, en realidad, no se ha determinado exactamente por qué se produce, pero afortunadamente en nuestros pacientes ha sido un fenómeno transitorio. Y la sudoración compensatoria, lo que nosotros más hemos observado es que ocurre a nivel axilar. Y es muy importante decírselo al paciente y a su familia, porque si no van a decir, bueno, ya no me sudan las manos, pero ahora me sudan el axila o las plantas. Y también a veces como tratamiento quirúrgico sobre todo cuando el problema es más bien plantar, se ha recomendado hacer interrupción a nivel de la lumbar. Nosotros no lo hemos hecho, pero además aquí hay un riesgo adicional. Se puede producir por afectación simpática eyaculación retrógrada. Esta es nuestra casuística, es un problema que hemos visto más en mujeres que en hombres, aunque creemos que hay muchos hombres que lo tienen, pero normalmente las mujeres buscan más atención y como les comentaba yo, la mayor parte de nuestros pacientes están entre los 14 y los 17 años. Casi siempre son adolescentes los que acuden buscando esto. Hemos encontrado que la mayor parte de ellos son palmar plantar. Este es el grupo más grande. Más de la mitad de los niños tuvieron hiperhidrosis palmar y plantar, menos frecuente palmar, plantar y axilar, y más o menos igual palmar aislada o palmar con axilar. Como les comentaba yo, nuestros pacientes ya habían recibido más de un tratamiento, principalmente tratamientos dermatológicos. De hecho, si ustedes se ponen a leer acerca de hiperhidrosis, van a encontrar mucha bibliografía en las revistas de dermatología. Es donde más se han ellos dedicado a estudiar este tema, porque la gente es a quien acude. Difícilmente la gente lo comenta con el pediatra, o incluso hasta el mismo pediatra con quien le refiere es con el dermatólogo. Pero casi todos habían ya recibido tratamientos dermatológicos, psicosociales, anticolinérgicos y sobre todo psicológicos. Se ponen a los niños diciendo, no te pongas ya nervioso, no va a pasar absolutamente nada. Y realmente el paciente lo primero que hay que decirle, tienes una enfermedad que se llama hiperhidrosis. O sea, no es porque estés nervioso ni nada de eso. Los tiempos de evolución variaban, pero por ejemplo en este grupo los más importantes fueron entre 2 y 3 años, o sea, es mucho tiempo que el paciente va afectando su calidad de vida realmente, o sea, hay gente que ha dejado de hacer sus actividades que le gustan, como tocar el piano, como trabajar en una computadora, se aíslan mucho socialmente porque esto es un verdadero problema, no le dan la mano a nadie, se sienten realmente apenados. Y esto era lo que les comentaba yo de la temperatura. Hay varios trabajos que hablan de la importancia de controlar la temperatura para saber si efectivamente hemos logrado el objetivo que nosotros queríamos. Nosotros, nuestro promedio, por ejemplo, en el miembro izquierdo, de la mano izquierda, era antes 35.13 y después 35.97. Nosotros, para considerar que estamos haciendo una transacción adecuada y que estamos teniendo una respuesta adecuada al tratamiento que estamos llevando a cabo, es que suba cuando menos medio grado. De hecho, estos pacientes
después de que terminamos la operación, les tocamos las manos y las manos se sienten secas y calientes. De hecho, algunos pacientes hasta dicen, ahora siento mis manos calientes, pero ya están secas. ¿Sí me explicó? Y esta temperatura que sienten ellos mayor, así se conserva, pero ya los muchachos se acostumbran. Solamente 33% tuvieron un incremento mayor a 1 grado. ¿Cuántos tuvimos con su duración compensatoria? Bueno, casi la mitad no tuvimos ese problema. Y tuvimos su duración compensatoria a nivel del tórax y plantar. Aquí, esta es una cosa que si le explicamos al paciente que va a ser un fenómeno transitorio, en nuestros pacientes se presentó esta sudoración compensatoria casi después de que terminamos la cirugía, 1 o 2 días después, y no duró más allá de 4 semanas y realmente no requirió ningún tratamiento. Como era una cosa que nosotros ya les habíamos comentado a nuestros pacientes que podía suceder, ellos ya estaban preparados y entonces no es una situación que les llegue a sorprender. Pues muchas gracias, realmente qué bueno que estamos platicando de un padecimiento que no lo ven como enfermedad, como no pone en riesgo la vida, pues no se le hace caso, pero lo más importante es permitir que el paciente acceda a sus tratamientos y los seguimientos que tenemos son de muchos años, a Dios gracias, sin ninguna recaída. No hemos tenido necesidad de reoperar a un paciente o de darle algún otro tratamiento como biontoforesis o toxina botulínica a ningún paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Muy interesante. Nos aclaró un montón de dudas y pronto ya hay gente levantando la mano. Vamos a escuchar primero a la doctora Carolina Millán y dejamos los últimos minutos para las preguntas, si les parece bien. Pueden ir también dejando sus mensajes y preguntas a través del chat. ¿Todos ven mi pantalla, Sole? Sí, perfecto. Bien, bueno, gracias, Carlos. Tengo en la charla algunas coincidencias y otras cosas distintas como para charlar con ustedes. Las coincidencias las voy a pasar de largo. Yo armé esta pequeña charla en 5 puntos, lo que es el concepto de hiperhidrosis, generalidades, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes. En cuanto al concepto, coincido en lo que dijo Carlos. Y lo que vamos a agregar es que afecta, según la bibliografía, entre el 3 al 5 de la población. Quizás había una diferencia ahí con algunos puntos, pero es más frecuente de lo que uno cree. Es decir, cada 100 personas hay 3 o 4 que padecen hiperhidrosis. Las generalidades, también me sumo a lo que dijo Carlos, tenemos 2 tipos, primaria y secundaria. En la primaria, lo mismo que explicó Carlos, hay una desregulación del sistema simpático que afecta a las glándulas endocrinas en lugares puntuales en la hiperhidrosis primaria. Hay algunas características que deben cumplirse como para clasificarla, tiene que durar más de 6 meses, generalmente se presenta antes de los 25 años, siempre es bilateral y simétrica, hay más de un episodio por semana, por supuesto que, como dijo el doctor García, afecta la vida diaria y hay, según la bibliografía, hasta casi un 50% de antecedentes familiares primarios, madres, padres, abuelos. Entonces, siempre hay en algunos de estos pacientes un antecedente familiar y algo muy importante es que la hiperhidrosis primaria no se da durante el sueño. Eso es una diferencia con el otro tipo de hiperhidrosis que también hablamos, que el paciente moja las sábanas. En la primaria el paciente amanece con las sábanas secas. Yo solo voy a mencionar los lugares más frecuentes, en axilas el 69%, la palmoplantar un 64% y la craneofacial un 47%. Hay otros lugares también, como mencionó Carlos, pero los más frecuentes y aquellos que realmente la gente consulta porque les molesta en su calidad de vida son estos lugares. Hay una escala, esta escala es a nivel internacional, que hay 4 grados, en donde enuncian estos grados de acuerdo al sudor, a la cantidad del sudor, es algo totalmente subjetivo, y la repercusión social. Por lo general, los que llegan a los cirujanos son los grados 3 y 4, que son aquellos más graves. La secundaria, como hablábamos, que puede darse por un excesivo calor térmico, que el paciente tenga un excesivo calor, enfermedades infecciosas, como mencionó Carlos, neoplasias, diabetes y enfermedades tiroideas, menopausias, ataques de pánico u otros.
eso lo vamos a dejar a un lado, pero las características de la secundaria es que generalmente sea en todo el cuerpo, está durante el sueño y como dijo Carlos, siempre hay que, cuando vemos estas características, estudiar otras enfermedades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Que es algo también muy difícil y algo bastante controversial, que es para mí es 100% ligado no solo a la clínica, sino al interrogatorio. O sea, haciendo un buen examen clínico, haciendo estas preguntas de cuándo suda, de qué lugar suda, cuándo empezó y en qué momento se presenta, que también en los momentos de muchos nervios y mucha tensión aparece más, podemos hacer el diagnóstico. Después tenemos la prueba de iodo y almidón, que Carlos la explicó perfecta. Y después tenemos la medición gravimétrica del sudor, se hace con papel secante, se deja al paciente en contacto con el papel secante y esto después se pesa. Yo la verdad no hago ninguna de estas dos pruebas, yo a través del examen clínico y del interrogatorio por lo general suelo hacer el diagnóstico y en nuestro país, en Argentina, sí está aceptado como una enfermedad, está dentro del plan médico obligatorio y las cirugías, no tanto el tratamiento con Botox, en realidad con toxina botulínica, pero sí el tratamiento quirúrgico está aceptado. Cuando hablamos de tratamiento, vamos a hablar de la aplicación de la toxina botulínica, iontoforesis y la simpaticotomía. Hay otras como microondas para afectar las glándulas o curetaje de glándulas, la verdad yo nunca los hice, no sé si Carlos alguna vez los hizo, pero yo voy a hablar solamente de estos tres que he tenido más experiencia y la simpaticotomía, por supuesto, la que más experiencia tengo como cirujana. Hay un artículo publicado en el 2019 en el Journal Academic Dermatology que habla de los diferentes tipos de hiperhidrosis, algo similar mostró Carlos, en donde siempre comienza con algo tópico, todos los grados y todos los tipos. Después puede ser que comience con algún tratamiento de iontoforesis, digamos, o similar. Muchos después continúan con la toxina botulínica o medicaciones orales, pero generalmente las palmoplantar, que son las más frecuentes, o las axilares terminan en la simpaticotomía, o sea, sería como una cronología del tratamiento para estos pacientes. La toxina botulínica es reversible, es decir, lo tenemos que hacer cada 6 meses. En las axilas se aplican aproximadamente 100 unidades en ambas axilas, en manos entre 100 y 200, pies igual que manos y cabeza 200 unidades. Nosotros en pediatría no hacemos ninguno de las últimas 3, ni manos, ni pies, ni cabezas. He hecho en manos unos 3 o 4 pacientes nada más, menores de 16 años, en quirófano con sedación anestésica y después de esa edad algunos pacientes en ambulatorio. ¿Por qué no hacemos ninguna de las últimas 3? Es extremadamente doloroso, da alguna sensación de parestesia y de molestia más que nada en los pies y en pediatría la verdad que no lo hacemos, solo hemos hecho algunos nada más de pacientes con hiperhidrosis axilar. Esto se puede hacer bajo anestesia general en pacientes pediátricos o en consultorio en pacientes más grandes. Son aproximadamente 25 o 30 pinchazos axilas y la verdad que es un procedimiento, aunque es rápido, puede llegar a doler bastante y mucho más en pacientes pediátricos. ¿Qué es la iontoforesis? La iontoforesis es reversible, es un aparato que transmite corriente galvánica. ¿Cómo es el proceso? Lo que hace es afecta la membrana celular, afecta el intercambio de iones y eso hace que las células dejen de transpirar. Hay que tener mucha constancia porque los 3 primeros meses hay que hacerlos casi todos los días. Ahora les voy a mostrar de qué se trata. Se va haciendo entre 15 a 20 minutos por zona y por suerte ahora hay equipos portátiles en donde uno los compra, el paciente los compra y los puede llevar a su domicilio. Este es un equipo, hay varios equipos, este es uno de ellos, en donde se puede llevar, es como una valijita, se lo pueden llevar a su domicilio y se hace por zonas. Por ejemplo, creo que el tratamiento de las axilas son unos 15 minutos por día los primeros meses y después se va discontinuando hasta llegar a 1 o 2 veces por mes. No tiene el mismo efecto que la toxina botulínica o que la simpaticotomía, pero es reversible y se hace por zonas, cada zona, como les dije, entre 15 y 20 minutos. El paciente lo deja de hacer y la epididrosis vuelve. Es algo reversible para aquellos pacientes que no quieran ningún tratamiento invasivo. La simpaticotomía es irreversible, digamos, una vez que hacemos la sección, nosotros hacemos sección de T3 nada más,
no podemos volver atrás. Como complicaciones, algunas de las que mencionó Carlos, tenemos neumotórax, sudor compensatorio, también la recidiva a largo plazo, y el efecto que tiene es el 98% en manos, 95% en axilas, 85% en cabezas y 50% en pies. Nosotros generalmente lo usamos solo para palmo plantar y muy pocos casos para pacientes con hiperhidrosis axilar que han hecho muchísimo tratamiento con toxina botulínica y ya no quieren seguir ese tipo de tratamiento y, digamos, y aceptan hacerse la simpaticotomía. Hay un artículo publicado en el GPS en el 2023 donde habla del seguimiento a largo plazo de los pacientes operados con toracotomía T3, la simpaticotomía, que tienen hiperhidrosis focal palmar. Es muy interesante, está Pablo Laje, que es un gran amigo también cirujano pediátrico. Lo que hacen es toracotomía bilateral T3, es un estudio retrospectivo del 2003 al 2020, son 58 pacientes los afectados, y dicen que no hay ningún tipo de complicaciones. Habla de que 2 pacientes experimentaron recurrencia y 9 pacientes, o sea, un 15% de compensatoria. A mí me parece que esto, quizás sí la recurrencia está bien, pero la compensatoria, y coincido con lo que dice Carlos, quizás es un poco baja. Yo tengo una compensatoria similar a lo que habló Carlos, así que bueno, algunos artículos quizás están un poco sesgados por los autores y hablan de que la simpaticotomía de la T3 es, digamos, es una buena oportunidad, digamos, es algo muy bueno para los pacientes con hiperhidrosis y hay que tener un largo seguimiento de estos pacientes para seguir más que nada la recurrencia. En nuestra casuística tenemos aproximadamente 50 pacientes, 2 neumotórax, uno de ellos fue por una punción anestésica, que ahora les voy a mostrar un video. Nosotros hacemos bloqueo anestésico, perdón el orden, se me salió. Esto fue hecho desde 2017 al 2023, tenemos un seguimiento promedio de 3,7 años. Como les decía recién, nosotros tenemos más acorde a la bibliografía internacional, un sudor compensatorio del 35,4%, y los hemos dividido en severos, moderado y leve. Por suerte tenemos 63,6 leve, y lo que más tenemos sudor compensatorio es en el abdomen o en la espalda, y también en los muslos, sí, o en las piernas, no tanto en las manos o en axilas, y tenemos 3 pacientes con recidiva, que eso coincide con la bibliografía, que se arrepintieron de haberse operado. Hicimos una encuesta de calidad de vida y ahora, bueno, lo vamos a presentar en nuestro próximo Congreso Nacional Argentino. Miren, un segundito. Quedamos por acá. Estamos con Martina, que viene a operar de hiperhidrosis. Les voy a mostrar ahora un video, espero que puedan escuchar el audio. Es una paciente que nosotros operamos pacientes de los 8 años hasta los 18, que es el rango pediátrico. Les voy a mostrar el video de esta paciente. Bueno, estamos con Martina, que viene a operar de hiperhidrosis. ¿Por qué te querés operar? No quiero que me transpiren las manos. Ella no quería que le transpiren las manos. Vamos a ver cómo posicionamos al paciente. Nosotros ponemos en todos monitor NIRS. Nos ha ayudado muchísimo. Operamos a los pacientes sentados. Y como operamos a los pacientes sentados, la hipotensión que ocurre en NIRS, la verdad que nos sirvió muchísimo para prevenir hipotensión, más que nada cerebral. Y nos operamos a todos los pacientes con esta técnica. Sentados con monitor NIRS, todos los pacientes se sientan, se marcan previo a la cirugía. Y esto es lo que les decía, se hace un bloqueo intercostal que lo hace el anestesiólogo y hemos tenido a causa de eso un neumotórax. Tenemos todos los pacientes de la misma manera, usamos un flujo y una presión de 5 y 5. Los hacemos en forma bilateral y bueno, si hemos operado pacientes de todas las edades. Importante es marcar a todos los pacientes antes de la cirugía, porque nosotros operamos con 2 trócares y una vez que tenemos los campos, podemos quizás perdernos un poco en el campo operatorio. Así es como operamos nosotros, ponemos uno a nivel axilar y otro perimamario, contamos 1, 2, 3, y lo que hacemos es como una presión sobre la costilla y una vez que se abre la pleura, traccionamos con el mismo hook y cortamos. Me gustaría después hablar un poco con Carlos por eso, porque me han dicho que algunos equipos están haciendo distinto esto, están
no están quemando, sino que están cortando. Lo que hacemos, ponemos unas ondas y hacemos el lado contrario, y una vez que tenemos hecho el lado contrario, el reclutamiento lo hacemos en forma bilateral. Contamos 1, 2, 3, ponemos el mismo hook sobre la costilla, lo digamos, hacemos como una tracción lateral, y una vez que cortamos la pleura, giramos el hook, tomamos el nervio simpático y lo cortamos. En pacientes pediátricos es muy finito, muy delicado, es una cirugía muy sencilla, hay que tener algunos parámetros de seguridad, más que nada, todo lo que les comentaba recién, cómo se opera, cómo se posiciona, y el NIRS prequirúrgico e intraquirúrgico que nos ayuda muchísimo. Volvemos a poner una sonda, y lo que hacemos es reclutar los dos hemitórax al mismo tiempo una vez finalizada la cirugía. Todos, esta es la paciente, vamos a ver el Marta, video. ya estás operada. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tus manos cómo están? ¿Secas o mojadas? Bien, esto es importante porque todos los pacientes salen en forma inmediata con las manos secas. Y como dice Carlos, con las manos calentitas. Así que eso la verdad que es muy reconfortante. Todos los pacientes van a terapia pediátrica, todos van a control, y siempre se hace una radiografía a control. Tenemos que, este es en el caso de esta paciente, que una radiografía normal, pero podemos tener la sorpresa, o quizás por alguna cuestión técnica, un neumotórax. Nosotros lo que hacemos, le ponemos oxígeno, generalmente no hemos necesitado drenar ninguno de los que tuvimos, les ponemos oxígeno y los dejamos internados 24 o 48 horas. ¿Cómo es el seguimiento? Nosotros los controlamos a todos los pacientes a la semana, al mes, a los 6 meses, y después una vez por año en forma, digamos, los 2 o 3 primeros años siempre, porque hay que seguir más a aquellos que tienen su duración compensatoria, los controlamos al mes, con todos pacientes de control al mes, y el seguimiento por el control, por el sudor compensatorio, que generalmente se da dentro del primer mes. Es un poco dolor de cabeza, pero como dice Carlos, si nosotros le explicamos a todos los pacientes que esto puede ocurrir, realmente que la aceptación es distinta. Tenemos recidiva, tenemos algunos casos de recidiva, no hemos reoperado a ninguno de ellos, le hemos dado medicación anticolérgicos, pero estamos en vista de operar quizás a uno de ellos. Los controles deben ser periódicos, y para mí no se deben controlar como mínimo 2 años. En cuanto al sudor compensatorio, ya hablamos de que puede ser leve, moderado o grave. Nosotros a los moderados o graves les damos oxibutinina, no un tiempo, más aproximadamente unos 6 meses, y vemos cómo es el comportamiento, si sigue o si no. Algunos refieren, de una vez que dejan la medicación, un sudor leve, y hay otros que no lo vuelven a repetir. Hemos implementado también para aquellos que tienen algún tipo de sudor compensatorio o recidiva la iontoforesis, aunque no es tan bien aceptada como el resultado de la simpaticotomía. La recidiva, estamos pensando en operar a uno de ellos. Yo creo que los que están operados más chicos, debemos operar a los 8 años, son más propensos a quizás los nervios volver a unirse, es así, y volver a operarlos. Todavía no hemos tomado la decisión de operar a alguno de ellos. Sí hemos aplicado iontoforesis con una respuesta regular. Les voy a mostrar ahora un video de otro paciente que también operamos hace poco. ¿Y cómo están tus manos? ¿Tus manos? ¿Me mostrás tus manos? ¿Qué podés hacer ahora que antes no podías hacer? La tarea, gimnasia y leer. También este año fue muy duro para ella. Perdón, lo vuelvo a compartir. Está muy duro y bueno, necesitábamos que ella estuviera tranquila y feliz y que pudiera hacer sus actividades cotidianas sin llorar. Bueno, le cambia la vida, o sea, el cambio que ella tuvo cuando salió, Valen salió de la cirugía con las manos secas y salió feliz, y ella nos dice que ella, si tuviera que volver a hacerlo, volvería a pasar por una cirugía. Entonces esto nos da la tranquilidad de que la decisión fue la correcta, fue en el momento indicado,
porque aunque sea una decisión difícil, está bueno poder animarse a que ellos estén bien. Pero por lo menos nuestra experiencia con vos y con toda la fundación fue excelente, desde la anestesista que vinieron a hablar previo, desde el momento de la cirugía que nos mandaban mensajes de cómo era la cirugía, eso fue toda una la tranquilidad. Y bueno, agradecer ya que estamos, porque la verdad es que la fundación, todo el personal, Todo, excelente. el apoyo psicológico que tuvimos también. Sí, también, sí. Así que bueno, gracias. Gracias. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, como refleja el video me parece que no solo cambiamos la calidad de vida del paciente, sino también cambiamos la calidad de vida de la familia. Así que bueno, muchas gracias. Y hay algunas cosas que quiero hablar con Carlos. Así que a ver Bueno, qué. muchísimas gracias, Caro, súper completa y clarísimo. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Pregunta Brenda Malatini, ¿cuánto tiempo dura la hiperhidrosis transitoria postquirúrgica? ¿Quiere decir la compensatoria? Respondele vos, Carlos. Sí, mira, es variable. Está descrito que hasta 6 meses. Nosotros, afortunadamente, hacemos una resección un poco más grande del nervio, más extensa, y la verdad es que las hiperhidrosis que hemos tenido, que han sido básicamente corporales y axilares, no nos han durado más allá de 4 semanas. Entonces, realmente incluso nosotros no hemos tenido necesidad de dar algún tratamiento, ni tampoco hemos tenido recidiva, y en un seguimiento, pues ahorita el que más tenemos es a 12 años, entonces no ha habido ahí problema por eso. Bien, yo coincido, sí se da, yo creo que podría aumentar el rango a los 6 meses. Nosotros sí damos anticolinérgicos, más que nada aquellos que realmente están muy molestos. Por suerte el sudor compensatorio es leve en la mayoría, y generalmente después va disminuyendo, pero aquellos que están muy molestos sí. Y vos sabés que te iba a hacer un comentario, Carlos, que era, ahora en IPEC nos comentaron que hay un grupo, si no me equivoco, que es el de Ohio, que lo que está haciendo es resección del nervio, o sea, no lo quema. O sea, lo que hace es al nervio lo reseca, a nivel de T3 reseca el nervio para evitar que se vuelva a unir. Entonces yo la verdad que nunca lo hice, usan 3 puertos de trabajo, pero no me parece una mala opción. Pues si te fijas, nosotros la extensión de lo que quemamos es al final del día dejamos un puente muy grande entre los dos cabos de lo que cortamos, porque quemamos prácticamente todo un cuerpo vertebral que va desde T2 hasta T4, y yo creo que por eso se tiene un poco de control. De hecho, nosotros cuando vemos que la temperatura no nos sube, por eso tenemos el control de la temperatura. Si nosotros cortamos solo T2 y T3 y vemos que no nos sube, nos extendemos a T4 hasta que vemos que la temperatura suba cuando menos medio grado, y de esa es la manera que hemos controlado mejor la hiperhidrosis. Hay gente que le pone grapas, no necesariamente todo el mundo lo corta, hay gente que lo corta, y yo creo que aquí parte del tema con la situación de la hiperhidrosis compensatoria, que como habitualmente ya ocurre en otros sitios, nosotros no hemos visto que tenemos más problemas, lo que más problema le ocasiona al paciente es la hiperhidrosis palmar, porque eso es lo que no le deja llevar a cabo sus actividades diarias. Y algunos pacientes nos han dicho, pues sí sudo más del cuerpo, pero no pasa nada, o sea, lo que no me dejaba trabajar eran mis manos, ¿no? Entonces, a veces uno dice, los citamos 2 al mes, a los 6 meses al año, y luego los vamos viendo cada año hasta los 5 años. Entonces, habitualmente, después de la cita de las 4 semanas, el paciente ya no se queja de sudoración, no ha sido un problema tan grave que interfiera con sus actividades. Yo no sé por qué ellos dicen, mi problema era principalmente de las manos, lo que no me dejaba hacer mis cosas bien. Pero yo creo, si comparas lo que nosotros estamos quemando, que al final del día equivale como una resección, es bastante más extenso de lo que hacen otras personas. Y luego ya hay mucha discusión que si de T2 a T4, que si solamente T3 y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que en tanto no te vayas para T1 no vas a tener problema, y te puedes ir seguro hasta T4 sin ningún problema.
Sí, sí, coincido. Ya te dije, ya te había dicho que quería implementar lo de la temperatura. Implementamos lo del NIRS, que nos sirvió muchísimo, pero la temperatura no, lo tengo pendiente. Miquel Eudasi está levantando la mano. Sí, doctor Ugasi, si quiere hacer la pregunta, tiene que habilitar el micrófono. A ver. Mientras tanto, yo les hago una pregunta con respecto a en la técnica quirúrgica. ¿Hacen la sección o disección de los nervios periféricos? ¿Tienen algún reparo con respecto a eso o solamente es el nervio principal? No sé si se entiende la pregunta. Hablando de las colaterales del mismo simpático. Sí. Algo dijo Carlos, lo que hacemos nosotros es cuando vos seccionás el nervio simpático, vos ves las colaterales y nosotros también las seccionamos en el caso que estén, porque muchas veces lo que puede pasar es que te puede dar, por ejemplo, el sudor en algún lateral de algún dedo, después es transitorio también, pero nosotros los laterales que salen los cortamos, no sé, Carlos, ¿qué hacen ustedes? Sí, también seccionamos bien y nos fijamos. En la película que puse no se ve tan grande como algunas colaterales que hemos encontrado. Cuando vemos colaterales muy grandes, de hecho incidimos la pleura más hacia el lateral para disecarlo bien y poderlo quemar adecuadamente. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta que hacen a través del chat es el tema de la iontoforesis. ¿Cuándo valoran dar iontoforesis o indicarla? Entiendo yo. Dice, soy consciente de la charla se centra en la solución quirúrgica, pero ¿cómo valoran la iontoforesis? No, mirá, nosotros sí estamos dando iontoforesis, vos le das al paciente las opciones que hay para el tratamiento y algunos pacientes que no quieren operarse. Nosotros estamos dando, ahora ya hace 1 año y medio, cuando llegaron los equipos portátiles aquí en Argentina, porque no había, empezamos a dar iontoforesis. El resultado, tenemos un problema en pediatría, que los adolescentes tienen yo te diría que cerca de un 90% de fracaso porque dejan el tratamiento, porque no tienen constancia. Y la iontoforesis lo que tiene es, durante los 3 primeros meses, lo tienes que hacer casi todos los días, 5 veces por semana, en donde tienes que tener a un adolescente poniendo las manos a los pies 15 o 20 minutos. Entonces, eso hace que el adolescente generalmente lo abandone. ¿Cuándo se da la iontoforesis? Yo creo que es una opción que puede ser es paralela a la simpaticotomía o incluso a la toxina botulínica también, aquellos pacientes que no quieren hacer algún tratamiento invasivo. Pero el resultado no es tan rápido, ni tampoco, digamos, se llega al porcentaje de la simpaticotomía, es el 98% en las manos. La iontoforesis no llega a ese porcentaje, pero si el paciente tiene constancia, es muy bueno. No sé, ¿vos qué opinás, Carlos? Mira, nosotros como trabajamos los pacientes referidos, la mayor parte de nuestros pacientes ya venían con una forma de tratamiento y realmente algunos incluso con un buen apego y todo al mismo, con fracaso del mismo. El problema de la iontoforesis es, como tú le explicaste espléndidamente, es que cuánto tiempo al día necesita dedicarle el paciente para poderla llevar a cabo. Entonces, a lo mejor al inicio y emocionado porque va a dejar de sudar, lo hace, pero poco a poco ese tiempo se va acabando, la duración es muy corta y a ratito vuelve a tener problemas. Realmente, yo creo que cuando el paciente ya lo tienes bien identificado como que es un paciente con hiperhidrosis, lo mejor es ser claro y decirle, mira, tu tratamiento que llevaste en dermatología te permitió avanzar hasta ahí. Si ya estás conmigo, en el caso de nosotros, es porque no estás teniendo una calidad de vida adecuada. Todos, toxina botulínica después de esa piquetiza que yo no me dejaría dar, después o estar con ese apego que debe tener la iontoforesis y demás, pues mejor decir, esta es una solución que al menos, o sea, la tasa de recidiva publicada es baja, y si tomas los controles, hay varios artículos que hablan de control de temperatura, si tomas el control de temperatura, creo que la tasa de éxito es mayor, igual la tasa de recidiva debe de ser menor. Entonces yo creo que les cambias, les modificas la forma de vida, pero tienes que decírselo. Ahora, realmente, yo veo mucho más agresivo que le pongas 25 piquetes a la axila a un paciente o no sé cuántos piquetes a la mano, por ejemplo, la toxina botulínica,
que un par de incisiones pequeñas para poder llevar a cabo esta cirugía. Nosotros tenemos una disposición un poco diferente de las incisiones. De hecho, a veces hacemos una sin trocar, donde metemos a través de la que metemos el gancho, y la única que usamos con trocar es la de la óptica para poder insuflar. Precisamente lo hacemos en la línea axilar anterior para tratar de que quede un poco más oculta, y alrededor de la areola mamaria también quedaría oculta, porque es el sitio donde habitualmente los cirujanos plásticos inciden para todas esas cirugías. Entonces yo creo que eso no hace diferencia. Me llama la atención unas cosas que sí hacemos diferente también nosotros. Yo soy bastante miedoso para las presiones y los volúmenes que insuflamos. Nosotros sí utilizamos presiones 4 o 5 milímetros, pero insuflamos bien poquito. Nosotros difícilmente rebasamos 1 litro, porque sentimos que a veces eso puede descompensar un poco al paciente, y sobre todo más que lo procuramos hacer como un procedimiento casi ambulatorio. Queremos que se vaya el paciente con la menor de las complicaciones. Pero en conclusión, de la iontoforesis no tenemos experiencia, porque nosotros no somos los que aplicamos los tratamientos médicos. Los tratamientos médicos los aplica el departamento de dermatología. Muchas gracias. Y acá el doctor Gugasi pregunta sobre el instrumental de 3 milímetros y el tema de la posición sin hiperextensión de los miembros. Sí, el tema del instrumental, nosotros al principio, la verdad que hacerlo con instrumental de 3 lo hacíamos, el trocar, no el de la óptica, el otro, la óptica, para poner óptica de 3 milímetros, la verdad que es muy frágil la óptica, y son todos pacientes generalmente mayores de 8 o 9 años, y la óptica la ponemos axilar de 5, nosotros poníamos instrumental de 3 largo, perimamario, y la verdad que el instrumental de 3 digamos, es más flexible y no tan rígido, y la verdad que la incisión es prácticamente invisible, así que decidimos hacer 2 incisiones de 5 milímetros por una cuestión de cuidado instrumental. La verdad que fue esa la razón. No sé, ¿y después cuál era la otra? Y el tema de la posición no le llego a entender la pregunta. No, Mira, la hiperextensión, hasta te voy a hablar de la posición. Hola, Mike, me da gusto saludarte. No, precisamente la idea es que no esté hiperextendido, pero nosotros que controlamos la temperatura necesitamos tener las manos, el anestesiólogo necesita tener su monitor de temperatura, y por eso necesita tener las manos ahí. Y precisamente no se trata de que el paciente se extienda el plexo braquial, se trata de que el paciente quede en un ángulo de 90 grados entre el brazo y el plexo braquial, para que no, perdón, entre el brazo y el tronco, para que no se extienda el plexo braquial y luego no haya problemas ahí. La posición del paciente realmente es una cirugía que si dura 10 minutos de cada lado, a lo mejor me estoy yendo mucho tiempo. Entonces realmente es una cirugía que no tiene incómodo al paciente tanto tiempo. Yo creo que hay otras posiciones con hiperextensión de brazos, como alguna gente coloca para barras y demás, en donde está más incómodo el paciente. Y si bien incluso hay gente que lo hace por una cirugía uniportal, yo también no le encuentro mucho sentido a complicarme la vida. Nosotros colocamos prácticamente paralelo el puerto. También me da mucho temor doblar mis pinzas de 3 milímetros, entonces por eso prefiero utilizar 5 milímetros. Y la verdad, yo creo que ahí entre una cicatriz de 3 y una cicatriz de 5, si es que se va a traumar, el trauma va a ser el mismo. O sea, no le veo yo realmente mayor beneficio de hacerlo. Y te repito, hay publicaciones de cirugías uniportales en donde yo creo que pues, al final del día me acabo complicando más la vida, pues más bien de un solo orificio con 2 puertos, y acabo haciendo una incisión más grande. Perfecto, clarísimo. Y quería preguntarles, un poco hablaba Carolina el tema de la edad, si ustedes no sé qué edad consideran la ideal para operar un paciente con hiperhidrosis, al momento del diagnóstico, o hay alguna edad ideal para ustedes. Nosotros hemos operado los más pequeños de 8 años, los más pequeños, después grandes hemos operado de 18, incluso también tenemos una casuística de pacientes adultos. A mí me parece que si tenés un paciente pediátrico por ejemplo, de 8 años con una hiperhidrosis severa y que tiene mucha dificultad en su vida diaria, para mí tiene indicación. No sé qué opina Carlos, pero del momento no vas a operar un nene de 4 años, pero a nivel de bibliografía internacional,
el nene, el más pequeño, es de 6, que yo he leído. Nosotros no tenemos de 6, tenemos de 8 años y varios operados con, digamos, con buenos resultados. Tenemos uno de ellos con una reciba a nivel de de los pies y de las manos secas. Eso es uno, pero después el resto nos ha ido muy bien. No sé qué opina Carlos, operando los más pequeños. Yo también no creo que haya una edad, precisamente la indicación, o sea, es muy difícil medir si haces almidón o si haces papel secante y todo esto. O sea, la indicación te la da el grado que interfiere la sudoración con su vida. Difícilmente un niño de 4 o 5 años va a estar consciente de que le está interfiriendo con su vida. Pero a lo mejor nosotros, el más chico que hemos operado de 8 años, es un niño que tenía muchos problemas en la escuela, la maestra lo traía de bajada porque los cuadernos los ensuciaba. Es de veras, cuando te enseñan los cuadernos y los ves todos chorreados y todo eso, y la maestra lo regañaba porque le decía que pusiera atención, que no fuera cochino, que fuera limpio, está interfiriendo en su calidad de vida, y el niño, pues todavía peor, como ya vimos, los estímulos nerviosos lo ponen peor, pues más manchaba los cuadernos. Entonces, el más chico que operamos. Y los que más buscan ayuda con nosotros son los pacientes adolescentes, las adolescentes, porque evidentemente pues ya están en la edad que quieren salir con algún chico o algo, y entonces les da pena que le tome la mano y que esté sudando y que todas estas cosas. Entonces, la gente lo va documentando. La verdad, en México hemos tenido mucho problema a veces para convencer a la comunidad médica que si es una enfermedad, a veces para convencer a los papás que sí es una enfermedad, porque el que busca ayuda es a través típicamente del Facebook, que empieza a buscar a las 2, 3 de la mañana y es un adolescente, muy parecido a lo que pasa con los defectos, que en la madrugada es que empiezan a ver quién nos va a curar, qué problema van a tener. Entonces, no hay una edad. Yo pienso que se deben de operar al momento en que está interfiriendo con su calidad de vida, y en el caso de nosotros, hablamos de las opciones terapéuticas cuando nos mandan esos casos así de niño chiquito que vino porque su cuaderno lo ensuciaba. Él sí dijo, yo ya quiero que se me quite esto, o sea, no pasó por los antiperspirantes y todas esas cosas que sí pasaron la mayor parte de nuestros pacientes. De acuerdo, muchísimas gracias. Y una pregunta más. Yo les quería hacer saber si ustedes hay alguna recomendación particular que le den a los pacientes para el posoperatorio inmediato después de haber sido operados. ¿Recomendación con respecto a qué? Por ejemplo, hay gente que, por el tema, por ejemplo, de la falta de sudoración en la cara, si les indican algún tipo de tratamiento en cuanto al calor, por las rojeces que a veces vienen como que están... En realidad, en el postquirúrgico inmediato, lo que yo les doy pautas alarmas es por si aparece la sudoración compensatoria, para que se queden tranquilos y sepan que es algo que puede ser frecuente. Y a veces, cuando nos operamos de la palmoplantar, se les secan en forma excesiva las manos, y a veces les recomiendo crema de manos con vitamina A para que se pongan en sus manitos, que no las tengan tan secas. Pero una recomendación puntual, no, son más que nada pautas de alarma y la recomendación de la crema en el caso que tenga mucha sequedad de manos. Más que eso, no. Sí, nosotros desde luego advertimos a todos de la posibilidad de hiperhidrosis compensatoria, porque entonces el paciente cuando pasa ya nos espanta. Segundo, uno o dos niños me han dicho que se sienten molestos de tener las manos tan secas y tan calientes. Entonces, o sea, a lo mejor ya me pasé al otro lado, ¿no? Entonces ahí sí, humectarse muy bien con la crema que guste. Y pues la tercera, que sean felices, porque ya no tienen ese problema que los llevaba a estar mal en sus actividades diarias. Y normalmente nosotros les dejamos una semana que no vayan a la escuela, una semana que no hagan ejercicio, y a la semana los regresamos a que hagan toda su vida normal. Y esas semanas se las damos a veces más, porque si tú le dices a una mamá, ya mañana lo mandamos a la escuela, te dice, ¿cómo mañana? Con calma, está bien que se quede, y ya ve, luego ya lo regresamos rápido. Perfecto. Y una última pregunta que les hago, que me aparece por chat, es si tienen algún tip para el conteo de los espacios intercostales e identificación de las costillas intraquirúrgico. ¿Cómo? No, las cuento. Muchas veces la primera no se ve claramente. La tenés que tocar. A veces la primera, cuando son un poquito más rellenitos que no se ve,
la tenés que ir a tocar, la tocás, encontrás la 2 y vas a tocar, pero tocarla, si no se ve demasiado. Pero no tengo ningún truco ¿Hay algún especial. ¿Vos tenés? truco o reparo o alguna cuestión No, que... si no la puedes ver, la tocas, sería. Pero no sé, Carlos. Das por hecho que la primera no se ve, entonces a partir de ahí es la segunda y te vas bajando, pero sí es muy importante que sientas el arco costal y sobre él empieces a trabajar. Yo creo que esa es la parte más importante. Al final del día tiene que ver hasta el sitio en donde estás tú colocando tus trócares. Nosotros estamos entrando habitualmente a nivel del cuarto espacio intercostal. Entonces ya desde ahí tú sabes, en el cuarto me puedo subir 1, 2 o me debo subir 1, 2, y en el caso que nosotros que hacemos de T2 a T4, entonces ya a partir, ese va a ser mi límite, no me voy a pasar sobre todo hacia arriba para no dañar el ganglio y tener algún problema de Horner, y normalmente con el control de la temperatura nosotros vamos dándole la extensión tanto en longitud a la interrupción de la cadena, como esas cadenitas laterales que de repente se aparecen ahí, que yo creo que son culpables de un maltratamiento. Por eso la temperatura, la verdad, Caro, o sea, somos muy felices desde que implementamos lo de la temperatura. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, les agradezco muchísimo a ambos y a todos por estar acá con nosotros en esta tarde de hoy. Fueron unas exposiciones súper claras y aportaron mucho las preguntas. Así que, bueno, los despido y les agradezco nuevamente de parte de todo el equipo de WeTrain por su participación y las brillantes exposiciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la invitación, Caro, Soledad, saludos a todos. Qué bueno, o sea, de verdad hay que acercar ese tratamiento a los niños porque sí se lo merecen, que sean felices. Da felicidad. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Bye.